Ok. De las regiones profundas, vamos a entrar a lo que es, pues ahora sí que nuestro mero mole, la cavidad bucal. La cavidad bucal es una parte muy compleja del cuerpo y por lo mismo se subdivide en otras regiones. ¿Sí? Ahorita solamente las vamos a mostrar y vamos a entrar de lleno a ver cada una de ellas. Oh, ya. Ok. Es una cavidad irregular en donde se realizan las funciones de insalivación y masticación, situada en la línea media entre las fosas nasales y la región suprayoidea. Tiene forma de óvalo con diámetro mayor anteroposterior y la extremidad menor dirigida hacia atrás. Por delante comunica con el exterior por medio del orificio bucal y por detrás se abre directamente a la faringe por un orificio siempre abierto que se denomina como el istmo de las fauces. El istmo de las fauces viene siendo esta parte. Ay, ahora, ¿qué trae esta cosa? Ya. Muy bien. Los arcos dentarios, es decir, los procesos dentoalveolares, van a dividir a la cavidad bucal en dos partes. Uno es el vestíbulo, ubicado por fuera de estos arcos, y la cavidad bucal propiamente dicha que se encuentra por detrás. Estas dos cavidades, por partes, se comunican entre sí por los espacios interdentarios y por un espacio más ancho que se sitúa en los últimos molares, es decir, hasta atrás. Lo pueden llegar a sentir si ocluyen, introducen su dedo hasta el último molar que tengan y van a sentir ahí una pequeña abertura llamado espacio retrodentario. Ese espacio retrodentario es muy importante, sobre todo cuando hay algunas veces, si hay fractura de los maxilares, si hay una fractura Lefort o si hay una fractura mandibular, si se reduce osteogénicamente con material de osteosíntesis, con mini placas de titanio, de todos modos los arcos dentarios tienen que ferulizarse, ¿sí? Tienen que mantenerse en oclusión unos 3 meses. ¿Sí? Entonces, para que el alimento pueda pasar, bueno, obviamente es alimento líquido, es cosas muy, muy blanditas, ¿sí? Obviamente no va a poder masticar el paciente. El espacio retrodentario, por ahí puede pasar la dieta líquida, ¿sí? Es por eso la importancia clínica de este espacio. Ya les había explicado, dado la complejidad de la cavidad bucal, se subdivide en las siguientes regiones. Región vestibular, que la acabamos de mencionar, la región gingivo-dentaria, que ustedes ya llevaron un curso completo el semestre pasado en anatomía dental, básicamente es eso, estudiar cada uno de los dientes, los incisivos, los caninos, premolares y molares, ¿sí? sus 6 caras, ¿sí? Sus vertientes, sus surcos, sus cúspides, todo eso ya lo vieron en anatomía dental. Entonces, aquí me voy a enfocar más que nada a la inervación de cada uno de los dientes, porque me parece que en anatomía dental no lo ven.
La región palatina, es decir, paladar óseo y blando. Región lingual, es decir, lo que comprende la lengua. Sublingual, o también llamado piso de la boca. Y la región tonsilar. La región tonsilar es una región que algunos autores la consideran o dentro de la boca o ya en lo que es la regiones del cuello. E incluso Rubier lo estudia dentro de lo que es la región faríngea. A mí me parece más correcto ubicarla en esta parte porque la amígdala se encuentra entre los pilares de los velos del paladar blando, ¿sí? Y el pilar posterior y la úvula pues corresponden al límite del istmo de las fauces. Es por eso que a mí me parece, estoy de acuerdo con Testi, en que lo ubique en regiones de la boca, ¿sí? Porque pues, el istmo de las fauces está delimitado en su parte posterior por los pilares posteriores del velo del paladar. Okay. Entonces vamos a entrar de lleno a ver cada una de las regiones. La primera es la región vestibular. Ok. La región vestibular es un espacio incurvado en forma de herradura, comprendido entre las arcadas, los procesos dentoalveolares, ¿sí? El cual se abre al exterior por el orificio o hendidura bucal. Orificio cuando la boca está abierta, hendidura cuando los labios están cerrados. El vestíbulo de la boca en estado de reposo y cuando las mejillas y los labios conservan su tonicidad normal, es una cavidad virtual, ¿sí? Se transforma en cavidad real cuando las mejillas o los labios se separan de los arcos dentarios por la presión del aire, ¿sí? Es decir, cuando infusionamos, lo mantenemos dentro de la boca, ahí podemos sentir lo que es el espacio vestibular. Los límites de la región vestibular laterales o paredes externas son las caras internas de mejillas y labios, que vienen siendo las capas más profundas de las regiones labial y geniana. Mediales o paredes internas vienen siendo la cara vestibular de encías y dientes. Borde superior e inferior, el surco gingivo labial o fondo de saco superior e inferior. Y posterior, el límite viene siendo el borde anterior de la rama mandibular y apófisis coronoides tapizado por los músculos macetero y pterigoideo. Ok, la mucosa se refleja desde las mejillas y los labios hacia los arcos alveolares, formando canales vestibulares, estos canales, ¿sí? O fondos de saco, ¿sí? Es el superior y este es el inferior. Esto tiene importancia clínica para prostodoncia, ¿sí? Cuando tomen una impresión, deben asegurarse de que se pueda ver en la medida de lo posible la totalidad del fondo de saco. Una buena prótesis, sobre todo total, se tiene que adaptar y se tiene que aliviar estos repliegues mucosos, los frenillos labiales, ¿sí? Es precisamente lo que vamos a mencionar ahorita. Presenta arriba y abajo repliegues mucosos denominados frenillos labiales, más marcados en superior que en inferior, como podemos ver en la foto, ¿sí? Se presentan por norma un frenillo en la línea media y laterales, que pueden ser varios. Miren, por ejemplo, este paciente tiene 1, 2, 3. Este está poco marcado, ¿sí? Aquí laterales, igual se ven 2. Abajo también, el de la línea media, es más representativo. Y hacia los lados también vemos unos repliegues. Estos repliegues están constituidos, obviamente por tejido conectivo, y también puede contener fibras musculares. Por ejemplo, ¿sí? Contiene fibras del músculo miptiforme, un músculo perinasal, ¿sí? Y los de los lados no se notan mucho y a veces pueden llegar a contener fibras, sobre todo del músculo canino. De abajo, el frenillo
inferior a veces contiene fibras musculares de los músculos mentonianos o borlas, ¿sí? Y los de acá abajo del triangular y cuadrado, ¿sí? El frenillo es de mucha importancia clínica para estomatología, lo tienen que saber valorar sobre todo ¿sí? Porque en ocasiones una implantación muy baja de este frenillo, aquí está en una implantación normal, pero a veces cuando se implanta más abajo, se implanta, digamos, sobre la papila incisiva, produce una alteración que se conoce como diastema, es decir, un espacio entre los dientes centrales, ¿sí? En ortodoncia, ese espacio se puede cerrar, pero si no corregimos el problema del frenillo, quitando los brackets, se va a volver a abrir, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que esto no suceda? Tenemos que hacer una operación que se llama frenilectomía. Debemos cortar el frenillo, ¿sí? Y dependiendo qué tan implantado esté, a veces no basta nada más con cortarlo y elongarlo. Lo tenemos que desinsertar del hueso, ¿sí? Y suturarlo más arriba, que es personalmente lo que yo hago cuando me llegan estos casos, ¿sí? Se hace una pequeña incisión en forma de V aquí, se desinserta y esto se lleva hacia arriba y se sutura más o menos a este nivel. Es una plastía de BY. Es mi favorita porque es muy sencilla de hacer, ¿sí? Y así evitamos que siga habiendo tejidos de resistencia al momento de que uno quiera cerrar el diastema. Para saber si el frenillo tiene que ser operado o no, hay una prueba muy sencilla, ¿sí? Obviamente uno es la clínica, si ven el diastema y ven que el frenillo está muy abajo, pero a veces no se ve, digamos, no es muy evidente, o a veces a ustedes que apenas se van a entrenar en esto, los confunde si se tiene que operar o no, si van a cerrar el frenillo y se va a volver a abrir, ¿sí? Una forma de saberlo es con unas pinzas de curación o unas mosquito, ¿sí? Son las mosquito o hemostáticas, eso creo que todavía no ven técnicas médico-quirúrgicas, ahí van a ver el nombre de muchos de los instrumentos. Lo que hacemos es de que tomamos de aquí el frenillo y lo jalamos hacia arriba. Al tomarlo y jalarlo hacia arriba, obviamente al paciente para que no les incómodo, se puede poner un poquito de anestésico tópico, ¿sí? Deja de esperar unos 4 minutos y lo jalamos. Si al jalarlo hay isquemia a este nivel, independientemente de la apariencia clínica del frenillo, lo tienen que operar, ¿sí? Porque si lo jalan y vemos blanco acá abajo, quiere decir que el repliegue mucoso está abarcando hasta acá. ¿Sí? Entonces se tiene que operar sí o sí. ¿Okay? El de abajo, que también es menos común, pero también la implantación puede ser muy alta, no produce las mismas características clínicas que el de arriba. El de arriba, una implantación baja produce un diastema, pero el de abajo no produce un diastema. Lo que produce el de abajo es una recesión gingival, es decir, la encía se implanta más abajo, ¿sí? Entonces, este está peor, ya hay que hacer una cirugía parodontal. Sí, una cirugía que no recomiendo que ustedes hagan. Eso sí, mandarlo con el especialista, ¿sí? Ya para que el especialista haga injertos y al mismo tiempo opere el frenillo inferior. Otro detalle importante de ver en el vestíbulo es esta rayita punteada, ¿sí? Se conoce como unión mucogingival. Es decir, nos representa dónde termina encía y dónde empieza la mucosa vestibular, ¿sí? Este es un detalle clínico importante para periodoncia, obviamente, y también para ortodoncia. Esta línea nos sirve para nosotros en ortodoncia medir algo que conocemos como Waller Ridge, es decir, qué tanto podemos expandir los dientes hacia afuera sin lastimar al periodonto, ¿sí? La unión mucogingival. Es muy fácil
de identificar, ¿sí? La encía es un poquito más pálida, es de un color rosa más pálido, ¿sí? La textura obviamente es como si fuera de cáscara de naranja, ¿sí? Vamos a ver la línea divisoria entre esta, digamos, cáscara de naranja y más arriba ya vamos a ver una superficie lisa, tal y como se ve aquí precisamente en la foto, una superficie brillante y lisa, ¿sí? Entonces la frontera entre estos dos tejidos se le conoce como unión mucogingival. Muy bien. Ahora, un detalle importante que les he mencionado varias veces a lo largo del curso: cuando la boca se abre ampliamente y las mejillas son apartadas lateralmente, se observa o se palpa, más bien aquí y se palpa posteriormente a las arcadas dentarias y medialmente a la rama de la mandíbula, un repliegue poco evidente pero resistente, oblicuo superior y medialmente, que se extiende entre la mandíbula y el maxilar, es lo que estamos viendo aquí. Este repliegue está constituido por el rafe pterigomandibular. Aquí esta foto está excelente, se ve perfectamente bien el rafe pterigomandibular, ¿sí? Un poquito más hacia acá, aquí, encontraríamos el borde anterior de la rama mandibular, ¿sí? Formando lo que es el triángulo retromolar, ¿sí? Que es el sitio en medio, es donde tienen que picar, infiltrar para poder anestesiar el dentario inferior, ¿sí? En medio es lo que dice la teoría, debe ser por lo menos unos 10 milímetros por encima del plano oclusal inferior, ahí tiene que pinchar, ¿sí? Mi recomendación es irse un poquitito más arriba, ¿sí? 1 o 2 milímetros más arriba, ¿sí? No hasta acá, aquí, un poquito más arriba, ¿sí? Y les juro que así nunca les va a fallar el dentario inferior, ¿sí? El rafe junto con el borde anterior de la rama, precisamente lo que ya expliqué, delimitan un espacio triangular con base superior, que es un punto de referencia para alcanzar la cara medial de la rama mandibular y bloquear el nervio dentario inferior y lingual, ¿sí? Para poder identificar el RAFE, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pedirle al paciente que abra ampliamente. En algunos se va a ver perfectamente bien, como se ve aquí en esta foto. En algunos otros va a ser más difuso. En esos casos van a tener que pasar su dedito. Pasan su dedo por ahí y van a sentir como una liga, ¿sí? Entonces ahí ya más o menos se ubican dónde está el rafe pterigomandibular y lateralmente deben palpar el borde anterior de la rama mandibular y ustedes puedan delimitar el triángulo retromolar. En la pared lateral de la cavidad vestibular se presenta a la altura del cuello del primero o segundo molar superior, ¿sí? Esto es un detalle inconstante, es decir, no siempre sale, no siempre se presenta en la misma posición. Aquí Netter nos está diciendo que puede ser a la altura del primer molar o del segundo molar superior o entre estos dos. Puede haber esas disposiciones. La más generalizada, la que se utiliza con más frecuencia, es a nivel del cuello del primer molar. Ahí vamos a encontrar una papilita. ¿Qué es esta papelita? Que representa el orificio bucal del conducto parotidio o de Stenón. Lo tienen que saber identificar. Ahorita, como apenas están entrenando, no lo van a ver así como lo pone Netter. En algunos casos sí se ve muy evidente así, y a veces nada más se ve una papilita, ¿sí? Una pequeña prolongación sin el orificio. El orificio luego a veces no es tan evidente. En la mayoría de los casos no es evidente. Solamente se ve la pequeña prolongación, ¿sí? Obviamente, esto lo van a ver con Asdrúbal, o si no es que ya lo vieron con Asdrúbal, es valorar las glándulas salivales, ¿sí? Donde la submandibular la van a ubicar, la sublingual la van a ubicar y la región parotidia pues, también la van a ubicar y van a estimular un poco mientras el paciente tiene la boca abierta y van a revisar estas aberturas de los conductos, ¿sí? Y estimulando, por ejemplo, aquí la parótida, ¿sí? Aquí en esta zona, deben ver que por aquí mane saliva, ¿sí? Obviamente la saliva tiene que ser
transparente, cristalina. Hay que estar, hay que tener cuidado con la coloración. Eso nos puede indicar que algo anda mal con la glándula salival. O incluso si hay un edema aquí en esta zona, es decir, si está hinchado, lo primero que deben de hacer es pues obviamente estimular esa zona y ver si hay permeabilidad por aquí. Si no hay permeabilidad, es decir, si no hay salida de saliva, muy probablemente se trate de una cialodenitis, es decir, que se haya formado un cálculo, ¿sí?, en el conducto parotidio, esté imposibilitando que mane regularmente la saliva y que pues la glándula pues se esté infusionando de su propia saliva. ¿Me explicó? ¿Cómo dijo que se llamaba? ¿Sí? ¿Cómo dijo que se llamaba? ¿Se llamaba qué? Cuando hay un cálculo que como que obstruye la salida de saliva. Cialodenitis cuando hay una inflamación. Y Sí, a lo de... cialolitiasis cuando hay un cálculo. Ah, ok. Cialodenitis, inflamación. Cialolitiasis cuando hay un cálculo. Muy bien, gracias. ¿Sí? Ok. Se oye muy quedito. Ok. Muy bien. Regiones muy sencillas. Vamos con la siguiente. Porque después de la gingivodentaria, lo que es la vestibular y la gingivodentaria son sencillas, pero ya después se viene la palatina, la lingual, el piso de bocas, así son más complicadas. ¿Sí? Son más pesadas. Sobre todo la lingual, híjoles, esa es pesadísima. Complicada. Ok, la región gingivodentaria, esta se nos va a facilitar porque ustedes ya llevaron prácticamente un curso completo de esta región, ¿sí? Ya vieron los dientes, ya vieron los tipos de encía, me imagino también, ¿o no? ¿Sí vieron tipos de encía? Encía no, No. no me acuerdo. Ok, bueno, se las voy a mencionar entonces. Ok, la región gingivodentaria comprende la porción del borde libre del maxilar y la mandíbula, sobre el cual están implantados los dientes y que tapiza una porción de la mucosa bucal llamada encía, ¿sí? Es decir, todo aquello que corresponde a los procesos dentalveolares, nada más. La encía se continúa por un lado con la mucosa de las mejillas y de los labios y a lo largo de los canales vestibulares. A dicha unión se le conoce como unión mucogingival, algo que ya había explicado en la presentación anterior. Tenemos aquí la encía y termina, como les digo, cambia de color. La encía es de color más pálido. Bueno, en gente de tez blanca, en gente de tez morena se puede ver incluso hasta moradito. Esto es real. Aquí en México, como hay mucho mestizaje, ¿sí? Puede ser una persona que sea una tez pues, no morena, pero tampoco no muy blanca, hay más o menos tigreñita, como le dicen, y a veces se espantan porque ven que sus encías tienen manchas moradas. Y esto es verdad, o sea, han llegado conmigo expresamente preocupados por esas manchas, ¿sí? Unas manchas moraditas, ¿sí? Esas manchas moraditas son normales, ¿sí? Es debido a su tez de piel, es por una alta concentración de melanina. Obviamente estas fotos de la imagen anterior y la actual es de gente caucásica, es de gente muy blanca, ¿sí? En ellos pues sí se ve así, la encía es de color rosa pálido, pero en gente morena, muy morena o en gente afroamericana, afrodescendiente, ¿sí? Se ve morado y es completamente normal, es por la presencia de más melanina en esa zona, ¿sí? Y lo que les explicaba, de todos modos, sea blanco moreno, esta unión se ve perfectamente bien como aquí en la foto, ¿sí? ¿Dónde termina la encía y dónde empieza la mucosa bucal? ¿Sí? También la encía pues tiene una consistencia, es más dura, tiene una superficie como de cáscara de naranja, eso es característico. Lo de cáscara de naranja, eso lo van a ver en periodoncia, porque tiene esa apariencia, ¿sí? Porque la encía está fuertemente adherida por tejido conectivo. Entonces, imagínense una tela que tenga un hilito suelto,
¿sí? Ese es el tejido conectivo y lo jalan. ¿Qué se va a formar de la otra cara? Pues un hoyito, una depresión. Es por eso que la encía tiene esa textura, ¿sí? Punteada, ¿sí? Por la fuerte unión del tejido conectivo. Esto lo van a volver a ver en periodoncia, ¿sí? Cuando vean exclusivamente encía. Por otro lado, se continúa con la mucosa del paladar duro en superior y con el suelo de la boca bucal en inferior. En el paladar duro no hay un límite de demarcación, parece continuarse la encía con la mucosa palatina. ¿Sí? No hay una unión mucogingival como aquí, esto nada más es en vestibular. ¿Sí? Igual en inferior, ¿sí? La encía es más, por así decirlo, más lisa y también se puede perder, pero en vestibular es bien presente. ¿Sí? Y es un punto de referencia para periodoncia, ¿sí? Para saber si vemos que la encía ya anda por acá, pues híjoles, es mal pronóstico, si ya se acerca la unión mucogingival, o a veces incluso ya no hay encía. Si ya no hay unión mucogingival, pues es mal pronóstico. Ahí se tiene que hacer injerto de encía. Y en ortodoncia, pues lo tenemos que valorar para el Waller-Ridge. ¿Sí? Es una medida. Medimos la unión mucogingival de un lado y del otro y medimos del punto FA, un punto muy específico en un diente, y la distancia que tiene, la diferencia de distancia que debe haber entre la unión mucogingival de un lado y la unión mucogingival del otro, y de los puntos FA a nivel de los primeros molares, lo normal es que sea de 4 milímetros, ¿sí? 2 milímetros a cada lado. Si este espacio es mayor, es bueno para ortodoncia, porque vamos a conseguir espacio. Si es menor, es malo, voy a perder espacio, ¿sí? Es un detalle que desgraciadamente no muchos ortodoncistas lo utilizan y es una muy buena herramienta, incluso el medir el Waller-Ridge, solamente con ese detalle he hecho tratamientos de ortodoncia sin necesidad de hacer extracciones, ¿sí? Es increíble que luego a veces se pase por alto, pero luego a veces no es culpa de los colegas, luego a veces es culpa de las instituciones de estudio. Hay muchas escuelas que no lo dan. Encías. En estado normal es de coloración rosada o violácea, lisa, uniforme o hasta púrpura, dependiendo si es muy morenito el paciente, se ve morado, morado. Lisa, uniforme y resistente al tacto. Cuando está inflamada se vuelve roja, tumefacta y fluctuante. Esta es también una característica muy importante, ¿sí? Me parece que en próximos semestres ya van a entrar a trabajo de campo, es decir, van a salir a comunidades y van a hacer revisiones para que vayan adquiriendo experiencia clínica. Y esto es lo que tienen que saber, cuál es el estado normal de la encía y cuál es el estado, digamos, patológico, ¿sí? Se distinguen tres tipos de encía: la encía marginal o libre, la cual sigue y festonea los bordes de los alvéolos dentarios. La encía interdental o interproximal, como su nombre lo indica, se ubica entre los dientes de forma triangular con vértice hacia el plano oclusal. Ahorita les voy a decir cuál es cada una. Y la encía insertada o adherida se ubica por debajo de las anteriores, varía en grosor dependiendo del órgano dental a la cual esté relacionado, siendo por regla general más alta en la parte anterior que en la posterior. Vamos a ver una imagen, aquí las tenemos. Encía interproximal, es decir, este triangulito que vemos aquí. Encía libre es miren, lo que rodea el cuello, ¿sí? Y la encía insertada es esta. ¿Sí? Miren, aquí se ve la unión mucogingival. Aquí está. ¿Sí? Encía adherida o insertada, ¿sí? Un detalle clínico importante es de que si el paciente es medio cochis, si el paciente no se ya ha perdido la encía libre y la insertada, estos dos tipos de encía por sí sola se regenera, ¿sí? Es decir, solamente hace falta que se haga una limpieza, se elimine el factor irritativo, que por lo general viene siendo el sarro, una buena higiene, y esta encía vuelve a crecer. La que no vuelve a crecer es esta. La encía adherida o insertada, esa ya no se regenera. Si se llega a perder, lástima Margarito, vamos a tener que hacer un injerto.
de tejido conectivo, perdón, o generalmente se toma de la mucosa palatina. Se corta una cinta y se pega acá, se sutura. ¿Sí? Con eso se repone la encía insertada perdida. La mucosa de las encías es muy gruesa y resistente, por lo cual en ocasiones hay necesidad de incidirla para favorecer la salida de algunos dientes. Eso es algo común en odontopediatría, donde a mí me ha llegado en mi consultorio: oiga, doctor, es que fíjese que los dientes de leche ya se le cayeron y ya tiene meses y no le salen los nuevos. ¿Sí? Entonces, si ya es cuestión de meses, pues, hay que hacer una incisión. ¿Sí? Se le llama fenestración de encía. ¿Sí? Es un procedimiento muy sencillo. Se infiltra, pues, se hace un ojal y a los 15 días ya tiene el diente completo afuera. Y también en la muela del juicio. En la muela del juicio no se puede hacer esto. ¿Sí? Si la muela del juicio no puede salir, ¿sí? Solamente nos queda o esperar, y si de plano viene en mala posición no va a salir. ¿Sí? Sobre todo en pacientes que están en su rango de edad, entre los 18 y los 21, ¿sí? Llegan, es muy común que lleguen porque presentan inflamación de encía, la muela del juicio no les ha salido bien y persiste la encía que lo recubre, pero esa encía no está pegada al diente, está suelta. Entonces forma un espacio virtual y ese espacio virtual se puede infectar muy fácilmente y a esa afección se le llama como pericoronitis, ¿sí? Y para tratarla, obviamente primero hay que tratar con antibióticos para controlar la infección y posteriormente, antes se le daba al paciente dos opciones. Uno, la operculectomía y otra, quitar la muela del juicio. Hoy actualmente la operculectomía ya no es aceptada. ¿En qué consistía? En cortar esa encía que lo está cubriendo. ¿Sí? ¿Por qué no es aceptada? Porque se regenera. Se vuelve a formar el opérculo, es decir, la encía que está cubriendo parcialmente la muela del juicio. ¿Sí? Entonces el paciente en un futuro es propenso a que vuelva a presentar la operculectomía y el opérculo. ¿Sí? Entonces hay que irnos por la segura, quitar la muela del juicio. ¿Sí? Para que el paciente no vuelva a pasar por pericoronitis. ¿Sí? Porque generalmente cuando se presenta por ocasiones subsecuentes, generalmente se presenta más fuerte y más resistente a los medicamentos. ¿Sí? Entonces, en muela del juicio, este procedimiento no es aceptado. Al menos ya no. Antes sí. Ahora, ¿por qué se presenta? ¿Por qué se vuelve a regenerar? Pues muy sencillo. Ustedes ya saben que la muela del juicio sale. Ustedes ya saben, anatomía de la mandíbula. Tiene una parte horizontal, que viene siendo el cuerpo, y una parte casi vertical oblicua, que es la rama mandibular, formando un ángulo, el ángulo que se ve aquí. ¿Sí? Sobre ese ángulo es muy común que salga la muela del juicio. ¿Sí? Y si sale la muela del juicio por ahí, la mucosa que recubre a la rama es la encargada, digamos, de cubrir otra vez con mucosa, si la cortamos. ¿Sí? Es por eso que la operculectomía no funciona. ¿Sí? Es inútil, yo no sé por qué se hizo. ¿Sí? Ahora, bueno, se hizo con todas las buenas intenciones, pero pues se demostró que ya no servía. ¿Sí? ¿A qué pacientes no se le va a hacer operculectomía? Pues al paciente que le sale bien la muela del juicio. O sea, ya no sale en el ángulo, sale un poquito más hacia adelante. Al salir hacia adelante ya no está en relación íntima con la rama mandibular y ya no se le va a formar el opérculo. ¿Sí? Ahí queda completamente libre, pero es muy pocos los pacientes que tienen suficiente espacio para que le salga la muela del juicio. ¿Sí? Tienen maxilares grandes o fueron sometidos a tratamientos de ortodoncia, ¿sí? Le quitaron premolares para utilizar para aliviar el apillamiento, pero sobra espacio. Y ese espacio luego a veces para terminarlo de cerrar, se empujan los dientes de atrás hacia adelante para cerrarlo. ¿Sí? Lo que nosotros en ortodoncia conocemos como pérdida de anclaje. ¿Sí? Al hacer eso, pues hay más espacio para que la muela del juicio pueda salir bien. Yo, por ejemplo, tengo mis 4 muelas del juicio. Las tengo las 4, pero tienen suficiente espacio y están funcionales. ¿Sí? Ok.
La encía se adhiere de una manera íntima en casi toda su extensión al periósteo subyacente, sin interposición de tejido conjuntivo submucoso, únicamente a nivel del surco gingival. En el límite de la región, por consiguiente, está reforzada por una delgada capa celulosa. Ok, ¿qué quiere decir esto? No confundirlos. La encía está bien adherida a los procesos dentoalveolares, a excepción de la encía libre. Por eso se le llama libre, no está adherida. Por lo tanto, hay un espacio entre lo que es el diente y la encía, ¿sí? Que es el surco gingival, ¿sí? Ese es otro detalle importante en clínica. El surco gingival es normal, ¿sí? Se considera normal si mide en profundidad medio milímetro o hasta 1 milímetro, se considera normal, ¿sí? De profundidad del surco gingival. Ya más de 1 milímetro, 1,5 milímetros, 2 milímetros, ya es patológico. Se tiene que tratar. Eso lo van a ver en periodoncia, ¿sí? La mucosa gingival está desprovista de glándulas, ¿sí? Vasos y nervios de las encías. Arterias provienen para la encía superior de la maxilar interna por las ramas alveolar, infraorbitaria, esfenopalatina y palatina descendente. La alveolar, pues obviamente para la parte de atrás, hasta premolares. La infraorbitaria para los anteriores. La esfenopalatina, pues para la parte posterior, premaxila. Y palatina descendente, palatina mayor más específicamente para paladar, pero la parte posterior. Para la encía inferior de la lingual, obviamente por dentro. Submentoniana para la parte anterior y dentaria inferior para el resto, posteriores. Venas, las posteriores al plexo alveolar o pterioideo, las anteriores a la vena lingual o facial. Nervios, todos sensitivos, provienen en superior de los nervios alveolares superiores, posteriores, medios y anteriores, y en inferior el nervio dentario inferior. Alvéolos dentarios. El borde alveolar está excavado en numerosas cavidades, llamadas alvéolos, destinadas a alojar las raíces de los dientes. Pueden ser uniradiculares, es decir, únicos o solamente un conito para alojar una sola raíz. O pueden ser multiloculares, es decir, con varias cavidades para los molares inferiores y los molares superiores, que tienen varias raíces. Para aquellos dientes que tienen raíces múltiples, tienen la misma forma que las raíces que alojan. Entre los alvéolos existe una prolongación de hueso que los separa uno de otros y recibe el nombre de tabique interdental. A su vez, en los alvéolos multiloculares existe hueso que separa cada una de las celdas radiculares y recibe el nombre de tabique interradicular. Ahorita les voy a poner una imagen. Aquí está. Los alvéolos, ¿sí? Uniloculares. Bueno, ya saben que los premolares luego a veces pueden tener dos raíces. Y superiores, tabique interradicular, aquí se ve. Para la raíz, vestíbulo mesial, vestíbulo distal y palatina. Y entre ellas va a estar separada por el tabique interradicular. Comprendidas en el espesor del borde de los maxilares, las cavidades alveolares están, sin embargo, más cerca de la tabla externa del hueso que de la tabla interna, especialmente en el maxilar, cuyos alvéolos forman hacia el exterior un relieve muy visible. En estos sitios el espesor de la pared alveolar es muy pequeño y con frecuencia existen dehiscencias. ¿Qué quiere decir esto? Dehiscencias, que el hueso se perfora y la raíz solamente está cubierta prácticamente por mucosa bucal. A eso es a lo que se refiere este renglón, ¿sí? La tabla ósea del maxilar, en la parte superior, por vestibular, es delgadita. A veces también es un detalle importante cuando, creo que ya el próximo semestre ven exodoncia, en teoría, o es hasta el próximo, no recuerdo. Creo que es hasta quinto, creo, donde les van a mencionar otra vez esto. Para quitar un diente, el menor punto de resistencia es hacia afuera, y hacia afuera lo tienen que tratar de sacar, ¿sí? Tanto arriba como abajo, ¿sí? Eso es por eso que incluí este párrafo, para explicar eso, porque el hueso en esa zona es más delgado, ¿sí? El tejido óseo no entra en relación directa con el cemento radicular. Esto no sé si ya lo habrán visto en
anatomía dental, está separado por una membrana fibroperióstica que tapiza las paredes del alvéolo, denominado ligamento parodontal. ¿Sí? ¿Esto ya lo habían visto en anatomía dental? ¿Sí o no? No. ¿Cómo? Ay, no escuché, se oye muy quedito. No. ¿No? Ok, muy bien. A ver, creo que aquí tengo una imagen. Aquí está. ¿Sí? Diente, raíz, aquí debería estar el hueso, no está unido íntimamente a lo que es el diente, lo separa el ligamento parodontal. ¿Sí? Todo tapizado alrededor. Recubre todo lo que es el cemento. Ok. Otro detalle importante, les va a pasar, es un hecho, o sea, no es de que no, a mí no me va a pasar, a mí nunca me... Les va a pasar una vez en la vida, ya en su carrera profesional, cuando quieran quitar sobre todo un molar, ya sea inferior o superior, se les va a quedar una raíz. Ténganlo por seguro, les va a pasar, ¿sí? Y lo primero que hay que hacer es no entrar en pánico, ¿sí? En exodoncia les van a enseñar cómo deben proceder cuando esto les pase. Yo un consejo que les doy, porque luego a veces en exodoncia lo dan cirujanos, es meter los procesos quirúrgicos que ellos están acostumbrados a utilizar, luego a veces no se puede, ¿sí? Yo les recomiendo que hay unos elevadores que se llaman elevadores de bandera, ¿sí? Tienen la punta en forma de bandera triangular, ¿sí? Si se les queda una raíz, por ejemplo, ya quitaron un primer molar y se les quedó la raíz distal, ¿sí? Yo lo que hago es de que meto la bandera, el pico de la bandera, en el alvéolo, en el mesial, y hago esto, total de que el piquito se entierre hasta abajo del alvéolo, invada el tabique interradicular, ¿sí? Y con la fuerza se va a romper y van a sacar rápidamente la raíz distal, ¿sí? Sacrifiquen el tabique, ¿sí? Ahorita porque ya la odontología ha cambiado, se trata de conservar en la medida de lo posible el hueso, ¿sí? Pero el tabique radicular no nos interesa tanto porque este hueso se regenera. El que es más difícil de regenerar son la tabla externa y la tabla interna. Esa sí hay que cuidarla. Vuélenlo. Así que no les preocupe. ¿Sí? Que el paciente se quiere poner un implante, no importa. ¿Sí? Vuelen los tabiques interradiculares, pero cuiden la tabla externa y interna. Esa sí hay que cuidar. ¿Sí? Entonces vuelen esto, ¿sí? Saquen la raíz, suturen y dejen que se forme huesito ahí. Y ya ponen el implante. Ok, los dientes ya lo conocen, ya saben cuáles son cada uno, ya saben la forma de cada uno. Medios de fijación del diente, existen tres estructuras que fijan al diente. Alvéolos, que ya lo vimos, que son las cavidades en el hueso. La encía presenta dos capas, la profunda se continúa directamente con el periósteo y la superficial a la cual encontramos las fibras gingivodentales que se insertan a nivel del cuello dental formando la unión mucoepitelial. La unión mucoepitelial viene siendo, les explicaba que entre el diente y la encía hay un espacio, ¿sí? Hasta abajo, el fondo de ese espacio es la unión mucoepitelial, ciñéndolo como un anillo. Ligamento parodontal, es decir, está el diente, está el hueso, y entre ellos está este tejido, el ligamento parodontal. Este es el medio de fijación más importante, los fascículos fibrosos que lo constituyen están unidos a la vez con la pared alveolar y con la raíz del diente. El ligamento parodontal, esto lo van a ver más a profundidad en periodoncia, van a ver incluso los tipos de fibra que lo componen. Son varios tipos de fibras. Las verticales, las transversas, las apicales, son como seis tipos de fibras que forman el ligamento. Aquí pues no tiene caso que lo vean. Van a ver un curso completo de puro ligamento parodontal y encías.
Se comprende, por lo tanto, que se considere el modo de unión de los dientes con sus alvéolos como una verdadera articulación, denominada por la mayoría de los anatomistas como sinartrosis gónfosis. Esto ya lo habíamos visto cuando vimos brevemente artrología. Aquí la tenemos. Aquí está el ligamento parodontal, obviamente exagerado. Sí, hueso alveolar, la raíz, dentina, cemento, y aquí tenemos el ligamento parodontal. ¿Sí? La encía, aquí no está representado el surco gingival, no se ve. Conformación exterior, los dientes, bla, 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 esto ya lo saben. En cada uno de ellos se dice la corona, el alveolo, la raíz, esto ya lo vieron en anatomía dental. Conformación interna, pues ya saben, el esmalte, dentina, pulpa. ¿Sí? Todo esto ya lo vieron en el curso de anatomía dental. Ahora sí, lo mero bueno. Arterias, dental inferior para el diente y la encía mandibular, y la alveolar y la infraorbitaria para el maxilar. Venas, las mismas que las arterias. Linfáticos, ese es un detalle curioso, atención con esto. Las lesiones inflamatorias de los órganos dentarios no repercuten sobre los ganglios linfáticos cercanos. Es decir, si tenemos una caries o ya incluso una infección en el diente, no se van a infartar los ganglios. Esto es algo muy curioso. A no ser que esté afectado el periósteo y el hueso maxilar y de mandíbula. ¿Sí? Es por eso cuando le salga una afta, o si le sale una afta, o un herpes, ahí sí se inflaman, sí van a sentir dolor aquí. ¿Sí? Si alguno de ustedes llevó aparatos de ortodoncia, es muy común que se le hayan formado úlceras. ¿Sí? Y aparte de la úlcera, luego a veces les dolía acá. No sé si llegaron a notar eso. ¿Sí? Pues ¿por qué? Porque en tejido blando sí llegan a inflamar los ganglios linfáticos, pero los dientes no. Una infección dental no. A menos de que crezca mucho, ¿sí? Invade el hueso alveolar y del hueso alveolar invade el periósteo. Solo así se van a infartar los ganglios. A no ser que estén en el hueso maxilar, en cuyo caso se toman como referencia las regiones vecinas para ubicar el drenaje. El drenaje es muy común acá. Casi el 90% de todo drena aquí, en los ganglios submandibulares. Nervios exclusivamente sensitivos, nervios alveolares superiores para los dientes y encías maxilares, y el dentario inferior para los dientes y encías mandibulares. Estas diversas ramas se dividen en múltiples ramitos según el número de raíces presentes. Ahora, de la región gingivodentaria, lo complicado es la inervación. Esto se lo tienen que aprender, esta imagen, estúdienla, ¿sí? Porque es el territorio de cada uno de los dientes y de la encía, ¿sí? Lo tienen que dominar desde ahorita, para que no batallen en anestesiología, ¿sí? Los incisivos están inervados por el alveolar superior, premolares y la mitad del molar por el medio, y la mitad distal y los otros molares por el alveolar superior. Eso es en dientes. Pero, ¿qué pasa con encía? De encía es igual, por fuera es igual, alveolar superior, la encía relacionada con estos dientes, el medio, la encía relacionada con estos dientes, y superior, la encía relacionada con estos dientes. Aquí viene, aquí en esta zona. Aquí menciona también el infraorbitario. El infraorbitario yo lo recomiendo anestesiar para cuando hacen cirugía en esta zona. Pueden prescindir de ella. Si van a hacer cirugía parodontal, una resina, una endodoncia, no es necesario anestesiar el infraorbitario. Me han dicho que no les enseñan a anestesiar el infraorbitario. Entonces, probablemente al que le interese anestesiar el infraorbitario, probablemente lo vaya a ver hasta que entre a una especialidad. ¿Sí? Este es el territorio de la encía. ¿Sí? Y del paladar ya lo hemos visto. Premaxila, nasopalatino. Y la encía palatina posterior, palatino mayor. Es decir, que para anestesiar el palatino mayor tienen que anestesiar más o menos este nivel, donde está el puntero. ¿Sí? Lo anestesian aquí y todo esto se les va a dormir de la encía, de paladar. Sí, a veces hay que poner un refuerzo aquí porque hay anastomosis, hay comunicación con el nasopalatino.
en esta zona. ¿Sí? En inferior, anestesiamos el dentario inferior y se va a dormir de aquí hasta acá. ¿Sí? Anestesiamos dentario inferior y todo esto se va a dormir. En ocasiones, creo que ya se los mencioné, si anestesian el mentoniano, se puede dormir el segundo premolar y parte del premolar. ¿Sí? A veces cuando tengo que sacar por cuestiones de ortodoncia un segundo premolar, a veces recurro a eso. Pero obviamente me cercioro de que esté bien dormido antes de empezar. Si no está bien dormidito, pues ya pongo el dentario. Pero de entrada llego primero con el mentoniano. Ustedes no lo hagan cuando tengan más experiencia. Ustedes anestesien siempre el dentario. ¿Sí? Me pasó que una vez un alumno se metió a trabajar conmigo y veía que yo hacía eso, que para quitar premolares anestesiaba solamente el mentoniano. Y lo aplicó una vez en clínica y el doctor Carlos Sánchez le llamó la atención. No se puso tan pesado, solamente le preguntó que por qué estaba anestesiando el mentoniano, que cuál diente iba a sacar. Le dijo, pues voy a sacar un premolar. Y digo, ¿por qué estás anestesiando el mentoniano? Digo, pues para dormir el premolar, ¿no? O sea, él lo vio muy natural porque a mí me vio hacerlo, ¿sí? Pero sí le llamó la atención, no, anestesia el dentario, ¿sí? Entonces, para que no les pase a ustedes, abajo, cualquier diente mandibular, anestesia en el dentario. Mucosa y encía lingual tienen que anestesiar el lingual. Mucosa y encía vestibular, en esta zona tienen que anestesiar el nervio bucal. Ahora, encía y mucosa de esta zona, si anestesiaron el dentario inferior, no es necesario. Porque acuérdense que por aquí sale o una rama del dentario que va a inervar labio, mucosa y encía de esta zona. No es necesario volver a pinchar aquí. Ya cerraron la llave de paso desde acá. ¿Sí? Solamente en región de molares, la mucosa vestibular, sí tienen que anestesiar el bucal. ¿Sí? Entonces repasen, repasen y vuelvan a repasar esta imagen. ¿Sí? Esta imagen es muy, muy didáctica. Apréndansela. ¿Sí? Porque en el tercer parcial pregunto mucho esto. Mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es lo que van a aplicar más adelante. ¿Listo? Y terminamos por el día de hoy. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? ¿O todo bien? Todo bien. Todo bien, profe. Ok, perfecto. ¿Sí? Los felicito, les fue muy bien sospechosamente en el segundo parcial. Estudiamos, profe. ¿Eh? Estudiamos bien. ¿Sí? ¿O se la supieron copiar, pasar? Díganme. No, profe, no. Ok, está bien. Les voy a creer. Les fue muy bien, nadie reprobó. Sí, muchos se recuperaron. Está bien. Les voy a dar el beneficio de la duda. ¿Sí? No, pues les fue muy bien. El promedio general fue de 9 de todos. ¿Sí? Sigan así. Estoy en la conciencia para que no batallen más adelante. Sí, mañana vamos a empezar a ver la región palatina. Sí, me estoy yendo rápido. La verdad es que me está rindiendo mucho el tiempo. A diferencia de clases presenciales, es algo que he notado. No sé por qué, creo que me distraigo menos con mis pendejadas ahí en el salón. No sé. Entonces yo creo que vamos a terminar antes. Ya nos dieron el calendario y oficialmente vamos a terminar el 20 de junio. Sí, el 20 de junio se cierra el curso. Yo creo que nosotros vamos a terminar una semana antes, ya nada más para que entreguen los resúmenes, lo que les deje encargado. Y ya todavía no programo fecha para examen final, sí, pero ya yo se los hago saber. ¿Sale? Entonces nos vemos el día de mañana. Sale, pues. Que tengan bonito día. Gracias, profe. Igualmente. Hasta luego.